presentar la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida, por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Valido trae a debate una iniciativa en la que explica la presión que la inmigración ilegal ejerce en la prestación de un servicio público esencial, como es el de la atención sanitaria. Pero la respuesta de Coalición Canaria es que los españoles le den más dinero y que no cambie nada. También el Partido Popular pide más dinero de los impuestos de los ciudadanos para dar el visto bueno al reparto de menores a la península. Señorías, evidencian en sus peticiones que participan como beneficiarios a título lucrativo en el negocio multimillonario de la inmigración ilegal. Esa y no otra es la razón por la que contribuyen al efecto llamada con regularizaciones masivas y gastando miles de millones de euros para hacer el trabajo de los traficantes de la inmigración desde las costas africanas a cientos de kilómetros de las Islas Canarias hasta la península ibérica, consolidando el siniestro éxito de la más letal de las rutas de la inmigración ilegal, la atlántica de las Islas Canarias. Desde Vox hemos registrado una enmienda instando al Gobierno a declarar como situación de interés para la seguridad nacional la crisis inmigratoria y la amenaza terrorista infiltrada a través de los flujos de inmigración ilegal que se dirigen a España. Se trata, en primer lugar, de ser coherentes con el informe del Consejo de Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno. En segundo lugar, es el instrumento más adecuado para acabar con las muertes en el mar y con el negocio de la inmigración ilegal, poniendo los recursos públicos al servicio del orden, de la ley y, por ende, al servicio de los españoles. También pondríamos fin a la opacidad sobre la falta de acción del Gobierno, obligando al Gobierno a informar periódicamente sobre la evolución de la situación y las medidas que van adoptando. El señor Clavijo, no sé si lo recuerda, señora Valido, en una entrevista a El Mundo, el 14 de julio de 2024, decía que no daba información del coste de la atención a los menores extranjeros no acompañados porque no quería dar alas a la ultraderecha. Impresionante, un responsable público que dice que no va a responder, que no va a ser transparente con la gestión de los recursos públicos. Y sin avergonzarse, reclama al presidente del Gobierno que deje de ser opaco y que sea transparente con los 562 millones de euros que la Unión Europea entregó al Gobierno de España para la inmigración ilegal. Señora Valido, este no es el camino. Para los que desconocen nuestro ordenamiento jurídico y el incumplimiento sistemático del mismo por parte del Gobierno de España al servicio de las mafias de la inmigración ilegal y en perjuicio de todos los españoles, les aclararé que el apartado B del artículo 28.3 de la conocida como Ley de Extranjería establece que la salida del territorio español será obligatoria en los supuestos de expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la presente ley, como es el caso del apartado B del artículo 58.3 de dicha ley, que prevé que ni siquiera será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en el supuesto de los que pretenden entrar ilegalmente en el país. Y para aquellos que por ignorancia creen o por interés hacen creer a los demás que nuestro ordenamiento dificulta la devolución de los menores, les aclaro que el artículo 35.1 de la misma ley establece que el Gobierno promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen integradamente la prevención de la inmigración irregular, la protección y atención, el retorno de los menores no acompañados. Termino dirigiéndome al Partido Popular. Parece que los gobiernos autonómicos del Partido Popular no comparten el acuerdo del Partido Popular de Canarias con el Gobierno de España para el reparto de los menores. Deberían aclarar su posición al respecto y, si no compartiesen la decisión de su socio mayoritario en el Gobierno de Canarias, les animo a manejarse con un mínimo de honor y dignidad y tomar ejemplo de Vox y abandonar el Gobierno de Canarias si su socio incumple su pacto de gobierno. Si no abandonan el Gobierno de Canarias, pondrán de manifiesto que están mintiendo a los españoles, porque ustedes también han pactado el reparto de menores
a la península ibérica o porque no tienen ni dignidad ni principios. Sea cual sea la razón, deben saber que los españoles están hartos de las mentiras de Pedro Sánchez, pero también de las mentiras del Partido Popular que se ofrece como alternativa. Desde Vox seguiremos ofreciendo una alternativa patriótica que cada vez cuenta con más apoyo. En España y en el resto del mundo es la hora de los patriotas. Muchas gracias. Parlamentario socialista, tiene la palabra el señor Diouf Dio, por un tiempo de 5 minutos también. Señora Valido, una previa. 23 de julio, este grupo parlamentario y el Partido Socialista seguimos donde hemos estado para que los menores puedan ser trasladados a la península. Los que ponen los frenos no somos nosotros, son tus socios desde Canarias. Buenas tardes, presidenta, señorías. Quiero felicitar de nuevo a este Gobierno por confirmar una vez más que su patria y su bandera son los derechos humanos, porque la empatía y la solidaridad son los verdaderos valores que nos deben de acompañar, porque las catástrofes no diferencian entre nacionales y extranjeros. Las emergencias no saben de situación administrativa, pero sí los gobiernos y su voluntad para evitar más sufrimiento. Señorías, más de 25.000 personas van a tener la oportunidad de vivir con dignidad tras el desastre natural de la Dana. Van a dejar de estar en una situación administrativa irregular porque va a haber una regularización para ello. Porque este Gobierno asume su responsabilidad con datos y transparencia. Transparencia en su gestión y en su comunicación, facilitando información veraz para seguir dando confianza. Porque con la confianza desaparece el miedo y con la empatía desaparece el odio. Y esta confianza y esta solidaridad es la que hay que trasladar al pueblo canario con información veraz y contrastada. Hechos y no elucubraciones. Señoría, cuando una persona llega a las costas, desde el Ministerio de Sanidad se le incluye en el Sistema Nacional Sanitario, concretamente en la base de datos de población protegida. Y con esta base de datos se calcula el 38% de participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, mediante el cual el Ministerio de Hacienda financia a la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con la variable de población ajustada. Y además, contamos con un programa de atención humanitaria, siendo la Secretaria de Estado de Migraciones la responsable de declarar la emergencia para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos de programa a través de la Cruz Roja, quien da soporte a la primera ayuda. Esto viene sucediendo desde 14 de octubre de 2023, así como la concesión directa para la protección de menores no acompañada del Ministerio de Juventud e Infancia, donde Canarias ha recibido 50 millones. Hay que recordar además que la Unión Europea aprobó una ayuda de 20 millones de euros con el fin de reforzar la atención humanitaria a las personas llegadas a las islas entre octubre del 2023 y marzo de 2024, en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Señora Valido, lo dijo en su interpelación a la ministra de Sanidad y coincidimos plenamente. Las personas van a seguir llegando a nuestras islas y la gestión de estos flujos solo se puede hacer desde el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y también en lo que se refiere a esta moción que debatimos y a lo que se refiere, tenemos que tener en cuenta también el derecho humano a la salud. Como saben,
El compromiso de los socialistas con el acceso universal a la sanidad es irrenunciable. Nosotros, gobernemos o estando en la oposición, vamos a seguir atendiendo a las personas, tengan o no papeles. Primero, por principio, pero también por razones de salud pública. Señoría del PP, que asumen la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Canarias, los profesionales sanitarios en Canarias, los que acuden a centros de salud, los que llevan esperando meses y años para tener una cita con especialista, saben bien que la falta de recursos materiales y humanos no es por culpa de los inmigrantes que llegan a las islas. No confundamos ni a los canarios ni a nadie. Es la presión asistencial, las listas de espera, la falta de personal, la atención primaria, que en Canarias demora 48 horas, la falta de camas, consecuencia de un modelo asistencial que tiene un grave impacto en los canarios y Canarias. Y eso es debido a la falta de inversión del sistema sanitario canario, que entre otras cosas está produciendo una penetración segura del seguro privado. Y no soy yo quien lo digo. El defensor del paciente ha sido tajante. Canarias es la comunidad autónoma con peores servicios de urgencia de toda España. Los inmigrantes no son los culpables. Señoría, este gobierno cumple y actúa. Y Europa también. Los trabajadores y las trabajadoras del tercer sector nos muestran la verdad del hambre, del sufrimiento, del dolor. Señoría de Vox, es inmoral intentar silenciar el dolor con mentiras y bulos y con declarar con situaciones de interés para la seguridad nacional la realidad migratoria. Hasta copiando a Trump sois malo. Así que, señorías, defendamos el derecho a la sanidad universal con más solidaridad, más igualdad, más justicia social, más derecho y más libertad. Ahí sí que nos vais a encontrar. Votaremos a favor.